está transmitiendo Facebook. ¿Alguien tiene abierto el Facebook? No, Yo, a ver. Mm, yo hoy no me ha avisado. sí, no, a mí tampoco me ha avisado todavía, nada más vamos a esperar que ya lo haga. Pero, pero ya Ah, estamos, ¿eh? ya estamos. Sí, ya nos vi. Bueno, pues gracias por aceptar estar esta madrugada eh, platicando en esto, lo que será la inauguración de una serie de charlas que tendremos alrededor de lo que va sucediendo con el festival. La idea es que, contrario a lo que siempre pasa con el performance, tengamos nosotros la oportunidad de hacerlo a nuestro modo y que no se quede siempre como el significado abstracto de lo que hacemos, sino qué tal que platicamos de por qué lo hicimos, de pensando en qué y qué son las cosas que detona, no solamente como para nuestro proceso personal, ¿no? Los tres somos artistas que vivimos de ello, entonces, pues, de alguna forma es parte nuestra preguntarnos por el hacer, pero bueno, además estamos en una condición bien sui generis, que nos mete en una dinámica nueva, distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, pues en función de eso creo que está bueno darnos la oportunidad de utilizar todo lo que está a nuestro alcance para seguir conversando al respecto. Entonces, pues lo hacemos a la tradicional un poco, se presentan, como ven. Me late, me Muy bien. late. Pues, Primero las damas, bueno, va, por ahí. Como sea. Primero los chicos. Ah, Ah, yo decía, ¿no? Para romper la tradición. sí. Pues mi nombre es Julio María. Me dedico a la ilustración. Bueno, me dedico a varias cosas, creo. Hago un poco de todo, pero creo que sobre todo hago dos cosas, que es escribir y dibujar. Y trato de tomármelas muy en serio, como si fueran un juego muy, muy en serio. Y bueno, radico en la ciudad de Jalapa y casi todos los proyectos en los que ando pues tienen que ver con la ilustración y con las letras, ya sea solo en el carril de las artes visuales, como la ilustración, o en el puro texto o en la literatura nada más, ¿no? Y a veces de pronto hago como ciertas cosas que son híbridos, ¿no? Entre la literatura y las artes visuales. Me cuesta aún como que sacar de los formatos tradicionales estas cosas a las que yo les tengo mucho cariño, que es la escritura y el dibujo. De hecho, el performance para mí pues fue como todo un reto, estaba muy nervioso. Pero bueno, ese soy yo. Buenísimo, buenísimo. Ahorita volvemos a ese tema de los nervios que me importa muchísimo. ¿Y tú, Leti? bueno, yo acá, pues soy artista visual de carrera, digamos, pero en el oficio ya me he decantado más por las artes escénicas. Eh, Vengo de la disciplina de la fotografía, entonces el tema del manejo de la luz es algo que me mueve mucho. El performance, cuando yo me acerqué a él hace 20 años, era justo con los ojos de las artes visuales. Y creo que eso ha cambiado ya cuando lo cruzo con lo escénico, ha cambiado mucho mi manera de ver y vivir el performance, ¿no? Yo antes solo era una observadora y ahora soy una actante, digamos, ¿no? Y bueno, pues eso de principio. Ahorita nos entramos a la plática bien. Bueno, pues quizá esto es parte de algo que no sé, nadie que ha participado en el festival conoce, pero
El festival surge justo como un proyecto transdisciplinario, ¿no? En donde lo interesante del performance es que cohesiona muchos lenguajes sin amarrar ninguno, ¿no? Entonces, no tenemos como un objetivo delimitado por una disciplina artística, sino que tenemos este viaje por diferentes disciplinas. Yo sé que ustedes son además personas que todo el tiempo están transitando en los límites, ¿no? Entonces, eso me parece como muy interesante y muy particular del performance, ¿no? Que a diferencia de otras expresiones artísticas, logra reunir un montón de posibilidades híbridas, ¿no? Que además digamos que podrían tener un hilo conductor, pero siempre se van a decantar más hacia preguntas que hacia respuestas, ¿no? Como otro tipo de lenguajes que son un poco más cerrados y de los cuales hay una tradición de virtuosismo, ¿no? Que en el performance, sea para bien o para mal, esto ocurre de otra manera. Entonces, pues bueno, pasando un poco ya a lo que sucedió en la primera edición, eh, algo que Joa, preséntate, Joa. Ah, cierto, 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 se me olvidaba. Yo soy Joatzin Balbuena. Yo soy fotógrafa, siempre me defino como fotógrafa y la fotografía me llevó hacia otros lugares. Uno de ellos fue la antropología visual. Estudié la carrera de antropología y entonces eso me abrió también otros panoramas. Y otro de los caminos ha sido el de la creación escénica, que tiene que ver ya con una aplicación de la imagen, de la fotografía hacia proyectos de teatro y danza contemporánea. Y bueno, un poco por esas razones que estoy participando en esta iniciativa. Y perdimos a Julio, no sé qué habrá pasado, espero que vuelva pronto. Bueno, y entonces, como decíamos, ¿no? Una de las cosas que motivó hacer este festival fue que de un día a otro empezamos a perder y a perder y a perder funciones, empezamos a perder proyectos, estrenos, temporadas, ¿no? Y eso, lejos de nublarnos el panorama, porque no hay manera de dejar que el panorama se nuble, ¿no? Lo que nos hizo fue decir, bueno, ¿hacia dónde? ¿No? ¿O cómo? Y justo viniendo de esta tradición transdisciplinaria, donde nosotros hemos hecho performance en otros momentos de nuestra vida, surge esta posibilidad de hacerlo online. Entonces, la primera inquietud era cómo es que se transformaba el quehacer escénico trasladado a una pantalla y cómo es que además esa experiencia era distinta para el que lo hacía, para el que lo veía, y cómo es que todo esto podía motivarnos a nosotros como a no perder ese espíritu de la creación escénica, aunque no pudiéramos vernos, aunque no pudiéramos reunirnos en un lugar, aunque no pudiéramos convocar gente, ¿cómo lo podíamos hacer? Entonces, es así como surge la iniciativa y una de las primeras cosas con las que me gustaría platicar con Leti es qué pasa con el nervio, que es como una de las cosas que a nosotros como creadores escénicos todo el tiempo está motivándonos, ¿no? Es una especie de pulsión que por un lado nos emociona, por otro lado nos altera, nos pone siempre en lugares difíciles de abordar, ¿no? La creación escénica siempre es un reto. Y hay una cosa que todo el tiempo nos mantiene en llamas, como lo decimos nosotros, que es las fechas de estreno. Es decir, hay algo en esa fecha colocada un día, en un mes, que de alguna forma a nosotros nos dice que tenemos un rumbo, que vamos hacia algún lugar. ¿Qué pasa con esta propuesta que te llega, Leti, en donde tú dices,
resulta que tengo una fecha de presentación, una fecha de estreno y hay cierto nervio. ¿Cómo se da esto? Pues lo que pasa es que creo que respecto a mi quehacer escénico específicamente, tal vez como actriz, creo que la diferencia era la solo tener intenciones, porque para mí el performance está como muy parado en las intenciones, sin esta cosa de los ensayos, la preparación, la preproducción, o sea, todo este trámite que se hace antes de llegar a un estreno teatral, escénico, pues, de las artes vivas, eh, te pone en un lugar distinto a solo trabajar con tus intenciones, con materias muy específicas con las que quieres trabajar. Hola, Julio ya regresó. Hola, Julio. Perdón, es que estoy robando internet. Entonces, de repente me lo reclaman. Está Pero bien. Ya estoy de nuevo aquí. Ok. Bueno, entonces, como que no preparar tanto, no preproducir, sino meterme en la dinámica de qué intenciones quería y con qué materias quería trabajar. Y en qué lugar específico quería poner el cuerpo, ¿no? Porque no era, o sea, sí tenía que ver con sentir el encierro más, van a poder ver el performance, está en la página, entonces, quien le interese, porque no lo vio hace 8 días, pues ahí está. Pero sí había, tal vez no una necesidad de que los otros vieran que estaba encerrada, pero sí había una necesidad personalísima, ¿no? Con el tema del fuego también había como una relación específica. Con el texto que intentaba leer y que no podía leer del todo también. Entonces, eso me llevó, por supuesto, un golpe de adrenalina, que es lo que yo dice con el nervio, un golpe de adrenalina que sí era muy, muy, muy vívido y muy intenso como para pensar en lo escénico. Sin embargo, creo que sí tenía sus cosas diversas, justo porque no tenía una ruta fija, ¿no? No tenía que llegar a cierto puerto, simplemente era una experiencia que quería saber hasta dónde podía sostenerse como un tensar, soltar, tensar, soltar. Y así como que la experiencia personalmente me movió mucho en ese aspecto. Lo que ya no sé es cómo lo percibió el público, pero eso yo supongo que será para otra preguntas y respuestas. Sí, eso. Bueno, eso es todo. Sí, yo creo que justo esa es una parte que ahora nos vamos a preguntar de manera diversa, pero interesante igual, que es qué está pasando del otro lado, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo cuestiones online, ¿qué nos pasa? Pero bueno, antes de pasar a eso, Julio, hablábamos de el nervio, ¿no? ¿Cómo es que nosotros estamos acostumbrados a tener una fecha de estreno o una fecha de llegada con las piezas en donde eso nos da un rumbo y cómo de pronto de un día a otro nos quedamos sin nada, ¿no? Todas nuestras fechas se fueron cancelando y entonces de pronto el rumbo para nosotros era pues todo un terreno de nueva inventiva y en ese sentido, cuando se te convocó a este ejercicio, ¿qué fue lo que sucedió contigo? Hablas del nervio, cuéntanos un poquito qué es ese nervio o cómo lo podrías traducir en términos de qué sucede con este dispositivo de enfrentarnos a este otro abismo de público incierto, que por un lado es multitudinario y por otro lado no es nadie, ¿no? Sí, pues para mí sobre todo el nervio era que no sabía exactamente qué hacer,
porque yo no soy mucho de hacer performance, ¿no? Pese a que seguido estoy con gente y convivo con mucha gente que hace performance o hace cuestiones escénicas, yo las cosas que hago por lo general pues están en papel y, y como que tengo el tiempo, pues les doy el tiempo que me requieren, ¿no? Y soy muy, no sé, soy muy quisquilloso y obsesivo con las cosas que hago. De hecho, cosas publicadas en cuanto a lo literario tengo muy pocas. Casi todo está guardado, como te decía que es como una carpeta porno, ¿no? La tengo ahí escondida con todos mis textos. Y es que sí son porno tus textos. Y en realidad lo que la gente ve mucho de mí es la ilustración. Pero de pronto me di cuenta que el performance online me daba cierto pánico escénico, ¿no? Pese a que no es no hay un telón y hay una multitud que a la vez no está. O sea, no sé, era muy raro. Me sentía con muy poco tiempo para hacer un texto decente y no quería leer algo de lo que tenía ahí guardado porque, en primera, porque creo que no iba y en otra me daba pena. O sea, no, son cosas como que muy fuertes de pronto para mí, ¿no? Como para mostrar. Y decidí hacer un texto que fuera, pues, que tuviera que ver con la situación, ¿no? Con la cuarentena. Y me puse un ejercicio muy sencillo, como fue muy mecánico, la verdad, ¿no? Primero fue resolver la parte textual, como sobre el tiempo, porque como que me diste una semana para hacerlo. Y yo estoy acostumbrado a trabajar los textos meses, ¿no? Y a veces para que a veces ni salgan a la luz. Pero pues me puse como una dinámica muy sencilla, que fue lo del tiempo. Dije, bueno, esto va a suceder en abril. Y para mí como que dije, voy a trazar una fecha de abril hacia atrás y ver qué cosas importantes acontecieron en abril, ¿no? Y ya esa fue como una dinámica conceptual, pero después era cómo resolver lo performático, porque yo me acuerdo que te escribí, te dije, bueno, es que yo nada más voy a leer, o sea, ¿qué de performático tiene eso qué asombroso puede tener? O sea, mejor sube el texto, ¿no? Puede ser más interesante para alguien de letras ver el texto en torno a que es un poema y ver cómo estoy cortando verso, ver cómo estoy haciendo la rima, ver cómo están las estrofas. Eso puede ser más interesante incluso para mí, ¿no? Entonces, de pronto, para mí era como que, bueno, yo qué chingados voy a hacer ahí enfrente, ¿no? Y me pusiste en muchos apuros, me pusiste como que, estaba muy nervioso, la verdad, muy nervioso. No sabía cómo resolverlo. Al final, pues agarré mi sábana y un cubrebocas y un plumón para ponerme el título en el pecho y eso fue todo, pero me hizo cuestionarme justamente qué onda con esta realidad online, ¿no? Con este universo online, con este público que está ahí y que no está, y cómo existimos de verdad allí, ¿no? Si no, no me hubiera puesto tan nervioso. Julio dice algo que a mí me parece fundamental de esta cosa de hacerlo en vivo, que es poner el cuerpo. En efecto, podría haber sido la idea de subo el texto y ya está, ¿no? Sí, Sin embargo, lo performático se tenía que solucionar desde un lugar en el que el cuerpo estuviera vivo, llamémosle escena, que yo sigo cuestionando si esto es escena o no, pero un cuerpo vivo en ese espacio virtual que nos diera a nosotros como artistas una llave de acceso y que tal vez al que nos viera también les diera como detonantes, ¿no? De cómo se construye un performance en vivo en plataformas digitales, ¿no? O sea, no porque sea cosa que no sepamos, pero creo que sigue siendo muy intuido. No hay como... Todo es susceptible a caer en el error o a la repetición, o bueno, todo el tiempo todo, pero es... Pero qué maravilla que a mí me parece. Sí. No, vas. Un poco haciendo eco de ambos,
se arrojan cosas que me interesan muchísimo. Por un lado, la cuestión del tiempo, ¿no? Por otro lado, la cuestión de qué es la escena, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es lo que tiene el performance que permite que ocurran estas cosas, ¿no? Es decir, nosotros hemos hablado mucho en muchas ocasiones de que el performance no se ensaya, ¿no? Por ejemplo, el performance es una cosa que constantemente está ocurriendo nuevamente en una actualización permanente que no permite una fijación, porque entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? El performance además es una cosa que tiene una urgencia de suceder más que una cosa que decir, ¿no? Por decirlo de alguna forma simplista, pero es una forma expresiva de un arte abierto, de un arte contracultural, de un arte que también ha tenido a lo largo de la historia el ímpetu y el objetivo de ruptura, ¿no? Constantemente es un lenguaje que trata de poner en cuestionamiento otro tipo de lenguaje, como por ejemplo la intelectualidad del texto escrito, ¿no? Poniéndolo en una tensión interesante, en una performatividad poética, por ejemplo, ¿no? Cómo es que el performance posibilita estos cruces donde Julio nos puede estar hablando del encierro, pero desde una urgencia poética por comunicarlo, ¿no? O sea, de alguna manera lo que está ocurriendo va más allá del performance, pero el performance lo viene a depositar en un ojo, ¿no? Entonces eso es interesante. Otra cosa que quisiera que platicáramos es qué pasa con el tiempo y con la escena. Hemos platicado mucho de qué es esto que está vivo dentro de Internet. Digo, nosotros... Ah, caray, por ahí se me metió Julio de nuevo. ¿A qué voy con esto? De alguna forma, cuando nosotros abrimos el live stream y estamos transmitiendo, lo que está ocurriendo es que estamos compartiendo simultaneidad. No solo entre nosotros ahorita en la plática o cuando estamos performanceando con el espectador, ¿no? Sino también en términos, digamos, planetarios, sí estamos compartiendo un tiempo, sí estamos en un mismo momento, tal vez en miles de lugares diferentes y haciendo cosas diferentes, pero en un mismo momento, ¿no? Poniendo el enfoque en un lugar. Hablaba yo con Leti hace un rato de que en cierto término de comprensión performática, eso es el tiempo escénico. Ese paréntesis que se abre de simultaneidad en donde estamos al mismo tiempo que quien nos ve y nos está ocurriendo en el cuerpo algo al unísono. Eso, ¿cómo es que lo viven ustedes? O sea, ¿creen que esto es posible? ¿Creen que se abre un tiempo escénico online? ¿Creen que existe performatividad online? ¿Creen que tenemos acceso a ese paréntesis escénico en esta otra realidad? ¿Quién quiere primero? Bueno, yo ahí sobre todo pienso, o sea, sí, performatividad, sí. Escena me lo cuestiono, porque no, para mí la escena sin el espectador vibrante frente a mí, como que le noto un vacío. Y tal vez es, pues, sí, anacrónica, que puedo aceptarme. Sí, a mí me hace falta como ese lugar, ese lugar donde el espectador está vibrando contigo junto a ti, ¿no? Y que porque además una de mis intenciones muy personales cuando estoy creando escénicamente es poner en aprietos al espectador, ¿no? O sea, sí es algo, no es alguien que va a ver, es alguien que sí quiero que se sienta incómodo en escena, ¿no? Las disposiciones escénicas que propongo son incómodas, ¿no? Carifa. Entonces, lo siento, me gusta. Pero entonces ese sabor de cómo yo comprendo la escena,
y hacia dónde que quiero llevar al que mira, es lo que en esta forma, o sea, lo performático sí, lo escénico no lo sé. Por supuesto que es algo que hay que cuestionarlo, ponerlo en crisis, y pues por eso estamos haciendo esto, ¿no? Queriéndonos contestar a nosotros mismos hasta dónde podemos llevar este límite virtual, ¿no? Sí, totalmente. Yo conocí a Julio en un diplomado, un proyecto muy grandote que tenía que ver con expandir el conocimiento coreográfico, o sea, planteárnoslo como una forma de pensamiento para articular obras artísticas de muchas índoles, pero con este pensamiento. Es decir, yo conocía a Julio en un trabajo de performance que no tenía que ver propiamente con el performance, sino más bien con otro tipo de aproximación. En ese sentido, Julio, tú que has visto cómo es que de alguna forma lo performático tiene esta flexibilidad un poco de la que habla Leti, pero lo escénico, porque tú has visto de cerca el trabajo de bailarines, de actrices, etcétera, actores, bailarines hombres. Eh, ¿Tú qué piensas en esta tensión? Lo performático que ocurre en online, que dice Leti, sí, sí, es performático, ¿es también escénico? ¿Vale la pena hacerse esa pregunta? ¿Tiene sentido o no pensar en esto? ¿Tú qué dirías? Yo pienso que a mí en general la red, las redes sociales, tiene rato que las pienso como un tipo de escena social, ¿no? Eh, o sea, un ejemplo muy burdo, ¿no? Yo subo muchas cosas de mi trabajo y cosas que me influencian en las artes, ¿no? Entonces, yo elijo qué parte de Julio quiero que se vean en mis redes y en ese sentido construyo un personaje, construyo un Julio María que está construyéndose online entre el flujo de todos los demás. E incluso aunque las personas están construyendo su vida cotidiana, eligen qué parte de su vida cotidiana están construyendo y en ese sentido se me hace una escena cotidiana online, ¿no? Pero entiendo esta química que hay cuando sientes que hay un enfrentamiento sincronizado con el espectador, ¿no? Lo entiendo desde la música. Ajá. Justamente, ¿no? Tengo por ahí estoy en una banda y justamente Copal, escúchala. sí, en Copal y hemos grabado lives, ¿no? Y hemos hecho ensayos online también y definitivamente la química, el roce, este conflicto que te crea el ser escuchado y visto por alguien en tiempo real, pero que lo estás viendo frente a frente, ¿no? Hay algo ahí, es humano, ¿sabes? Humano en el sentido de cuerpo a cuerpo, hay contacto, ¿no? Es una actividad de contacto. Y esto lo contrapongo a que cuando yo estaba leyendo el poema para esto que hicimos, yo estaba más nervioso porque el poema estuviera, la verdad, bien escrito, que no se me cayera la pinche sábana. O sea, no, yo no sentía en ese momento, de hecho a mí no me salía, no sé si porque cómo estaba mi interfaz, pero yo no podía ver si estaban escribiendo ni cuántos me estaban viendo. En realidad yo en ese momento lo estaba haciendo para mí, con todas las ganas de que saliera bien, las ganas y el nervio de que saliera bien, ¿no? Porque sabía que se iba a quedar como Claro. cápsula, como video, ¿no? Pero en ese momento no eran las personas en ese momento interactuando conmigo las que producían esa química me faltó, ¿no? Esa química que he visto en un teatro que he tenido yo como público y las personas escénicas ahí, pues no la viví como tal. Sin embargo, sí veo estas características que mencionaba al principio, ¿no? De esta realidad social, virtual, online, como con muchas características de construcción de personajes, ¿no? Y de estos personajes que chocan, ¿no? Y que conviven, que se mezclan.
y que, y que empiezan a tener una vida muy influyente sobre sus creadores, que somos nosotros, ¿no? Eso es incluso maquiavélico, si quieres, ¿no? Eso es como muy Sí. interesante. Muy Sí, interesante. ahora también por ejemplo, yo nunca me cuestioné si la huella que iba a dejar. O sea, yo no Ujú. dije, ah, claro, lo que yo haga va a quedar ahí grabado y porque justo no construyo desde esto va a quedar, porque algo que tiene lo escénico es mucho de Que lo se va, efímero, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, lo efímero sigue siendo, sí puede ser una línea en la cual vives, vives lo que estás generando, lo que estás creando, pero no. Qué curioso que yo hasta ahorita que lo dices nunca lo caché como, ah, claro, es que esto va a quedar ahí como un registro de el primer micro festival. Bueno, Julio justamente al principio decía, ¿no? Soy muy meticuloso y muy exigente en cómo presento y en cómo vivo cada cosa que arrojo a ese lugar, que es la red en donde quien me esté recibiendo pues me va a devolver algo y además me va a influir, ¿no? Su lectura me va a Ujú. influir. Exacto. Entonces, no es una apuesta ciega, por decirlo de alguna forma, porque nosotros sabemos un poco hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y bueno, Ujú. interesante este planteamiento de ver el mundo del Internet como una escena también, ¿no? Donde se están representando cosas y donde se están adquiriendo personajes, que a veces incluso yo me imagino para esta gente que se dedica a ser influencer y este tipo de cosas en donde ya cargas con una responsabilidad de lo que los otros están esperando de ti, ¿no? Cosa que estaría muy lejana o muy contraria a lo que el performance está buscando, ¿no? Que tiene que ver más como con una especie de comunicación franca, ¿no? Frontal, directa, que es justo de lo que habla un poco Julio que se pierde y un poco de lo que hablas tú, Leti, también que se diluye, ¿no? En esta cosa en donde a mí me gusta incomodar. ¿Cómo sé que el otro está o rascándose o comiendo o sí poniendo atención? Muy probablemente está haciendo las tres cosas, ¿no? Eh, pero justo, pero justo el asunto es ese, ¿no? O sea, hasta qué punto todavía este terreno online nos produce un extrañamiento. Sería un error para nosotros buscar eso que tenemos en el contacto del cuerpo presente, en el momento presente de las performances. E intentar encontrar eso acá, pues sería querer trasladar toda una Sí, materialidad a otra, ¿cierto? Es decir, hay algo ahí que sería hasta infructuoso, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es totalmente. como el objetivo. Sin embargo, tampoco el objetivo sería desafanarnos o dejar a un lado aquello por lo que hacemos las cosas, que al final es tener ese contacto, ¿no? O sea, todos los que hemos hecho un performance frente a un público real, es decir, presente con sus corporalidades, sabemos que a medida que va ocurriendo la cosa, se va nutriendo y va habiendo un diálogo, aunque el público no te diga nada, o sea, cómo reacciona, qué hace, cómo se posiciona, cómo recibe, todo eso va modificando la experiencia en tiempo real, además, ¿no? Ujú. Es decir, eso sí que ocurre en tiempo real. O sea, eso sí que hay ahí una cosa Sí. de que, en cambio aquí, bueno, se diluye. Entonces, partiendo un poco de eso y ya para ir cerrando, lo que me gustaría es preguntarnos esta cosa como un poco más que engloba, ¿no? ¿Qué hay de vivo en Internet? O sea, bajo nuestra experiencia como artistas y como creadores, que aunque hagamos ilustración, aunque hagamos poesía, aunque hagamos iluminación, yo que me dedico a la multimedia escénica, ¿qué encontramos de vivo en este otro ecosistema que empieza a revelarse como una opción a la cual no tenemos como mucha posibilidad de darle la vuelta?
¿no? Sino como que habría que ver de qué forma no dejamos que nos agarre y le tomamos ventaja y decidimos primero qué queremos hacer con ello. ¿No? Sería bueno. Igual y no sucede, pero estaría bueno. En ese sentido, ¿qué hay de vivo en esto? ¿Qué sí vale la pena de seguir manteniendo en este acto vivo, performático, de arrojarnos con el cuerpo, de sentir este nervio, de buscar la simultaneidad con el espectador en tiempo real? ¿Qué hay ahí a lo que hay que agarrarnos? Bueno, yo pienso que lo interesante es hacer colisionar este tipo de acciones justamente con la realidad online, con la realidad social, para ver qué cosas se deforman, qué conceptos que creíamos estables empiezan a desestabilizarse, ¿sabes? Yo lo pienso desde la literatura. O sea, al principio era muy fácil decir, bueno, voy a escribir algo, lo subo en PDF y ahí está, decían al principio, ¿no? Bueno, toda esta literatura digital ahí está trepada y la puedes descargar, ¿no? Pero empezaron a ver que, empezamos a notar que simplemente un PDF es muy pasivo, ¿no? Como un archivo de literatura digital, y ahora encuentras literatura que está diseñada específicamente para Instagram, ¿no? Para Twitter, o diseñada desde el mundo virtual, desde las capacidades que te da media, ¿no? Es decir, pero esto sucedió hasta que se empieza a subir toda la literatura a esta gran plataforma que es la internet, ¿no? Entonces ahora nace literatura no desde mi Word o desde mi libreta para subirla a internet, ahora nace literatura en internet para vivir en internet y para durar en internet, con características que la internet le está dando, ¿no? Eso a mí se me hace súper. En internet. Exacto, y consumirse en internet. O sea, yo hace poco un amigo publicó un libro que es una historia, bueno, son todas las imágenes de Instagram, pero obviamente por cómo lees Instagram empezó a publicarlo de atrás hacia adelante. Es decir, tú empezabas a leer el libro por el final, ¿no? Entonces esto estaba generándote una sensación de tiempo muy diferente, ¿no? Eso ya es literatura nacida en esta onda del internet, en el mundo multimedia, ¿no? Claro. Y eso es bien, bien interesante. O este libro de Horacio Guarpola, que también son poemas para historias de Instagram, ¿no? Pues con música de fondo, es más visual la lectura, requiere otra velocidad de lectura, ¿no? No es lo mismo que un libro. Pero esto pasó hasta que empezamos a aventar la literatura y tratarla de hacer desde la internet, ¿no? Entonces yo creo que eso tendría que pasar con un performance, ¿no? O con lo escénico. Como para cerrar, como algo que a mí se me hace súper vivo, que tiene que ver con la vida cotidiana y con cómo nos impactan estas redes. A mí me viaja mucho cómo asimilamos la muerte desde las redes. Cuando desaparece alguien, cuando muere alguien y siguen escribiendo en su muro en tiempo real, o sigues viendo la lectura de esa persona que estaba escribiendo en tiempo presente, ¿no? O por ejemplo, va a haber generaciones que desde que nazcan van a tener su perfil y pueden acceder a toda su vida en un solo clic, ¿no? Es decir, vas a tener toda la vida de alguien en una línea de tiempo en Facebook, ¿no? Si lo quieres. Este tipo de cosas que están pasando, justamente se me hace que es lo que deberíamos estar observando, los que nos gusta todo esto de lo visual y que creemos que eso es un impacto estético, ¿no? A mí eso, incluso ahora Facebook hace perfiles como de homenaje, ¿no? O sea, cuando alguien fallece. Eso es muy... Porque en qué momento Facebook tendrá su cementerio de perfiles, ¿sabes? Son cosas que a mí me ponen a pensar, ¿no? Que aún no, como estamos entrando a ese mundo, no lo vemos venir. Pero hay personas, o sea, que ya desde el ultrasonido ya existen en la internet, ¿sabes? Antes de nacer, sus papás ya los ponen a existir en la internet, ¿sabes? Y ese es el sentido, eso creo que son las cosas que deberíamos estar observando, que están deformándose, ¿no? Nuestro concepto de cómo, por ejemplo, es como no es que la gente muera, ¿no? Ahora la gente está muriendo porque se sigue publicando acerca de él, ¿no? Puedes ir a su muro,
puedes leer Puede sus morir durante conversaciones. 10 años, sí. Exacto, puede estar muriendo desde que murió, ¿no? Porque cuando alguien publica en su muro, no solamente publica, de ahora en adelante se está publicando, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta ley, entonces alguien muere en Facebook y de ahora en adelante está muriendo en Facebook, ¿no? Y ese gerundio es fatal, ¿sabes? O sea, como, es como, puta, a mí me abruma, ¿no? Ese tipo de cosas cotidianas que estamos pasando por alto, ¿no? Y creo que ahí hay una onda que está deformando el concepto de muerte, el concepto de escena, ¿no? Entonces, yo creo que el performance tiene que encontrar sus deformaciones en esta realidad online, ¿no? Y ver cómo muta, así como ha mutado la poesía y la literatura en estas plataformas, tiene que mutar así quizá el performance. ¿Tú qué piensas, Eh, Leti? pues pienso varias cosas. Para mí las redes sociales no son un espacio natural, natural, o sea, en mi manera de comunicarme con el mundo, ¿no? De hecho, parte del nervio era que la cosa no se trabara, que transmitiera bien, que no sé qué. O sea, una serie de preocupaciones que a lo mejor en otro espacio tendría con que el foco no se fundiera o con Exacto, porque siempre hay. sí, siempre hay de dónde jalarle. Eh, me parece muy interesante el personaje, esta idea del personaje que subimos a las redes, pero además, qué quiere comunicar ese personaje específicamente? Porque si es un personaje creado por ti, um, al final sí tiene algo tuyo, pero del todo no eres tú. Entonces ahí hay una imaginería, una fantasía incluso de nosotros mismos, que se vuelve, yo creo que en estado consciente se vuelve como muy interesante jugar, ¿no? No es lo mismo jugar a ser Lady Macbeth que creerte de por sí Lady Macbeth. Claro. Entonces, ahí hay, en efecto, hay mucho que descubrir, hay que generar una forma distinta, incluso, lo he dicho varias veces esta semana, tal vez, pues simplemente hay que dejar de usar ciertas palabras para la Internet, ¿no? Como decirle escénico. Yo solo lo pongo en la mesa, ¿no? O pues sí, descubrir, crear, estudiar otras nuevas formas de decir esto que se puede, sin duda es una forma de generar contenido, eh, pues sí, como artistas de todas las disciplinas, pero ¿cómo se le llama? Porque sin duda yo ahí tengo como mucha expectativa de qué pueden aportar mmm, que pueden aportar los grandes teóricos sobre esta observación del mundo a partir de solo las redes y del mundo escénico, que es lo que yo podría hablar más, que pueden decir, ¿no? Cuando han dicho una y otra vez que uno no puede hacer teatro solo en su casa y ahora todo mundo casi te empuja a querer hacer teatro en tu casa, ¿no? O a ver Entonces, teatro si en tu quieres, casa, aunque no se haya hecho para eso, ¿no? ajá, sí, pero bueno, es algo que vamos descubriendo y a ver hasta dónde podemos crecerlo o no. Yo me quedo mucho como con esa impronta porque un poco el interés del festival es propiciar esa investigación, es decir, no sabemos hacia dónde puede encaminarse, sabemos de dónde venimos, ¿no? Sabemos por dónde hemos pasado, sabemos un poco ubicarnos en el momento presente sobre lo que estamos haciendo como herederos de muchas búsquedas, pero definitivamente estamos en un momento que si bien no es un punto cero, sí es un punto muy primigenio, ¿no? En donde no está todo escrito y más bien hay que escribir sobre la marcha lo que ocurre con esto. Y creo que el performance dentro de este ecosistema
justamente tiene que transitar por entender qué es la existencia, ¿no? Dentro de este contexto, qué es dejar de existir también en este contexto, qué significa dejar una huella, ¿no? De un suceso que sí ocurrió en un momento específico, en tiempo real. ¿Qué valor van teniendo todos estos vestigios que vamos depositando en estas líneas de tiempo que van configurándonos? Y bueno, finalmente, yo creo que también la pregunta de cómo queremos participar de este mercadeo de producción de datos y de información sobre nosotros que estamos depositando en la red para obtener también de ahí algo que nos está reconfigurando, ¿no? Entonces, un poco como ya cerrando la charla, lo único que me gustaría es como de alguna forma, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría que ocurriera en términos de posibilidades creativas en este tiempo de pandemia? Es decir, ¿cómo les gustaría regresar, no? Se acaba la cuarentena, se regularizan las actividades no sé, 30 de mayo, ¿no? El 1 de junio todos estamos de vuelta. ¿Qué les gustaría de esta pequeña experiencia que se ha tenido en términos de lo que hemos vivido que permaneciera? Rápidamente, una cosita a Leti, una cosita a Julio, y lo único que me gustaría al final es como eh, hablar un poquito de quién viene en la segunda edición, y cómo es que se está pensando la curaduría, ¿no? De la segunda edición, como para abrir boca. Quien quiera. Más Julio. Yo otra vez, ay, Claro. pues yo no sé cómo me gustaría exactamente como regresar, o sea, no sé exactamente cómo vaya a salir otra vez, pero creo que personalmente estoy como deformando ciertas ideas que tengo acerca de las cosas que hago, ¿no? O sea, bien que mal este tiempo me está sirviendo como para trabajar desde otra perspectiva los textos, ¿no? Como que un poco esta burbuja, este paréntesis, sí ha dado como cierto respiro. Y bueno, a mí me movió mucho el performance porque era algo que ya sabía, digamos, técnicamente o teóricamente, pero que no lo había, prácticamente como que no estoy tan en contacto con ello, y es el cómo un texto cambia al ser diseñado para ser leído íntimamente abriendo sus páginas o ser leído para un performance, ¿no? O sea, la naturaleza del texto, porque se vuelve totalmente sonoro, ¿no? Ajá, ajá. Cambia radicalmente, ¿no? O sea, es muy diferente. El texto que yo diseñé o el que quedó porque en general el texto al final dije, me gustó, está chido, pero es muy diferente el texto que sucedió en el performance y el texto que es, ¿no? En la hoja. Entonces eso fue algo muy impactante, ¿no? Porque eso me hace que entonces pueda plantear qué pasaría con este otro texto que tengo acá si lo llevo a la performatividad, ¿no? Claro. ¿Qué brazos le salen, ¿no? ¿Qué características adquiere? ¿Qué cuerpo emerge, ¿no? Si alzo la voz. Entonces eso se me hizo muy interesante desde lo textual, que es algo que estoy retomando porque como que había estado solamente dibujando y ahora esto textual pues es algo bien interesante. Además que yo, algo que defino mucho como, o que soy como muy consciente, o así me lo he yo vendido a mí mismo y creído, es que cuando dibujo, las cosas que dibujo me gustan, pero son como ideas cristalizadas, no hay tiempo. Y es algo que me gusta. Las cosas que dibujo quiero que estén ahí como en una especie de paraíso, ¿no? Una especie de vacío. Y las cosas que escribo, las escribo porque quiero la sensación de tiempo, ¿no?
Es decir, cuando dibujo un perro, pues el perro está ahí, se cristaliza. Y cuando escribo perro, tengo que darle tiempo a ese perro. Puedo moverlo, Claro. puedo cortarle la cabeza, o sea, pueden suceder cosas, ¿no? Con esta sensación de tiempo. Y es curioso, ¿no? Que ahora en una cuarentena esté retomando como que justamente la escritura, esa sensación de tiempo, Claro. ¿no? Porque si Claro. no sería como, o sea, afuera la vida cotidiana se me cristalizó y ahora adentro aparte se me va a cristalizar más, ¿no? O sea, fue como si yo necesitara esa sensación de tiempo, de que algo está corriendo y está sucediendo, ¿no? Y bueno, con el performance todavía fue más vivo, pese a que yo no estaba viendo si alguien me veía. O sea, fue una experiencia muy viva, ¿no? Y yo creo que eso va a cambiar mucho de el cómo yo empiezo a entender los textos. Aunque no tengan un fin, o sea, aunque no terminen siendo performance, esta prueba de la voz, esta sensación del performance, puede ser una parte ahora del proceso creativo, ¿sabes? Claro. Y eso se me haría interesante. Súper. ¿Y tú, Leti? Pues yo sí creo que vamos a entrar en una, al menos en las disciplinas del arte, sí creo que vamos a entrar en un punto cero, donde las necesidades de comunicarnos entre nosotros mismos y de nuestras propias creaciones va a buscar salidas, o sea, vamos a usar mucho de nuestra creatividad para poder ser escuchados, vistos, sentidos, olidos, y es un reto que me suena muy, muy sabroso. No sé qué resultados tenga, pero creo que va a suceder. Y pues nada, creo que estas preguntas sobre el tiempo, el cuerpo, apenas estamos iniciando a hacerlas y pues una de las rutas para dar voz al tiempo, al cuerpo, es justo las redes sociales, ¿no? Eh, Digo, a mí me sorprende porque no era, como ya les decía, como mi dinámica muy personal. Entonces, vaya, yo sí me veo como descubriendo cosas. Y otra cosa que me empezó a gustar apenas es eh, cómo, a pesar de hacer interdisciplina, de generar las piezas con interdisciplina, ahora en esta necesidad de comunidad, la interdisciplina se puede ampliar aún más, ¿no? Eh, hacia cosas, hacia temas, cosas y personajes que no te habías incluso imaginado, ¿no? O sea, todavía es un ejercicio para hacer, pero pues creo que tenemos tiempo para hacerlo. Si la crisis económica y emocional nos da No para, lo permite. nos Sí, da oportunidad, sobrevivimos. porque eso es algo tan real que todos estamos atravesando por ahí, o muchos, o la mayoría de los artistas, y creo que, pues, sin duda, es algo de lo que se va a hablar y con lo cual se va a crear, va a ser materia de creación, no como tema específico, pero, o sea, el encierro ya es queda impregnado en el cuerpo de tal manera que va a generar cosas, Se va a ya partir de para ahí, cuando ¿no? salgamos. Uh-huh. Sí, yo creo que en muchos sentidos sí. Ya lo veremos, pero todo es suposición hasta ahora. Pues en ese campo de las suposiciones, si antes existía en mí un poco la idea de que lo escénico tenía que ver con la posibilidad de confluir temporal y espacialmente con un otro, ¿no? Ahora me doy cuenta que el espacio puede estar muy desplegado, pero el tiempo, ¿no? El tiempo, que es algo que estamos mencionando uno y otro constantemente, desde una perspectiva, desde otra, entendiéndolo como algo que se revela en un texto cuando se opone a esta opresión que tiene que ver con el segundo siguiente, ¿no? ¿Qué sucede cuando lo que se está haciendo va a dejar de ser, ¿no? Cuando invariablemente, aunque quede la huella del performance, lo que sucedió, sucedió.
y esa posibilidad del suceso, creo que al final estarán de acuerdo conmigo, es lo que produce el hecho escénico. Entonces, vamos a seguir buscando, ¿no? Los diferentes lugares en donde se deposita el hecho escénico, en donde ocurre el tiempo escénico, en donde se presenta este valor inquebrantable de lo que está haciendo, ¿no? Todo el tiempo, que creo que es una de las cosas que la virtualidad expande. ¿Cuándo más se está haciendo? ¿Cuántas veces se puede ser al mismo tiempo? Todas estas preguntas que parecieran de un mundo cuántico, ¿no? Y totalmente relativo, pues hoy están aquí gracias a la red y a la interconectividad. Entonces, pues creo que más que otra cosa, lo que hacen este tipo de ejercicios es abrir el apetito, ¿no? Entender que estamos pensando y que estamos actuando desde ese pensamiento con mucha responsabilidad en términos existenciales, ¿no? Se nos va la vida en esto. Y pues justamente como para que la cosa no acabe aquí, solo me gustaría presentar la segunda edición que empieza el próximo sábado, termina el próximo sábado. Este festival tiene la consigna de ser micro, es decir, no dura eternamente, sino que intenta contenerse en un espacio chiquito que permita que alguien se lo pueda echar completo. De nuevo se van a presentar 5 piezas. Estas 5 piezas esta vez están a cargo de puro profesional del cuerpo. Tenemos 3 bailarinas, a un bailarín y a una actriz. Muy intensos todos, son verdaderas bestias escénicas que a todos nos dan susto cuando los tenemos cerquita, sudan mucho y respiran muy fuerte. Entonces, pues yo estoy muy emocionada, tengo muchas ganas de ver qué va a pasar, porque va a pasar, ¿no? De nuevo, la transmisión se abre a las 23:59 y estaremos transmitiendo una pieza después de otra. Recuerden que hay una transición de tiempo, a veces puede ser de 1 minuto, a veces de 2, a veces de hasta 3 minutos para pasar de un performance a otro. Y bueno, nada más recordarles sus nombres, ¿no? Tenemos a Natalia Reza de Morelia, tenemos a María Teresa Vázquez Rebolledo de Jalapa, que viendo las estadísticas de la página, Jalapa tiene una presencia bien importante. Muchas gracias, Jalapa. Saludos, Jalapa. Sí, sí, Porque sí. Son hashtag una... Estridentópolis, Estridentópolis. Sí, Estridentópolis lo tiene todo, es totalmente un hallazgo nacional, entonces qué emoción seguir ahí. Está también Alejandro Huicochea, de la Ciudad de México, bailarín y coreógrafo. Está Darwin Lucas, una actriz bastante loca, también de la Ciudad de México. Y está Gabriela Rosero, ella es ecuatoriana, pero radica en la Ciudad de México, una bailarina que tiene su propio proyecto de movimiento, que también tiene un programa de radio, Radio Moviente o Moviente Radio, no me acuerdo en qué estación, ya lo pondremos por ahí. Y bueno, pues nada, el festival tiene varias actividades, entre ellas este tipo de charlas. Espero que podamos transmitir una nueva con la otra mitad de la primera edición la próxima semana y con todos los artistas que vayan presentando su pieza en esta oportunidad. Pues bueno, yo me despido. Fui Joatzin Balbuena, complacida totalmente de haber tenido esta platiquita. Un gusto verlos, amigos. Sí lo siento cerca, sí extraño mucho el mitote, el contacto, pero algo es algo. Y pues nada, despídanse. Sí. Pues gracias, Adiós. gracias a ti, señora curadora del festival. Gracias y pues seguiremos haciendo cosas. A ver qué. Gracias a los dos. Gracias igual a todos y nos vemos. Hay que estar atentos entonces a todo lo que pasa en Performance Online. Bueno, pues hasta la próxima. Adiós. Chao.